Efectivamente, creo que tenemos un video por ahí de una entrevista que le hicieron al señor Ricardo Martinelli, Ian. Tengo Harley Mitchell conmigo y Ana Matilde Gómez. Y aquí en esta entrevista, que ya Harley Mitchell la vio, porque yo se la mandé para que la analizara, el señor Martinelli hablaba de la mina, de la minería. Y yo quiero que la escuchen, es breve, y me den ustedes como abogados la interpretación de lo que el señor quería decir aquí. Adelante con la entrevista. Vamos a dar el Ricardo empresario. Vamos a ver un poquito ahí al lado la política. Ese es el Cada vez verdadero. que me toca a un político hacerle esta pregunta, comienza a pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Tenemos dos problemas en la mano. Tengo aquí conmigo el informe de Moody, el último. Me imagino que usted se lo leerá. ¿El de Moody? Sí, el de Moody. Ellos nos plantean aquí un problema que tenemos que resolver. Y uno de ellos es el problema minero. Nosotros negociamos, y yo le he conversado algunas veces de esto a usted, el contrato del año 97 no nos daba ingreso suficiente a nosotros. Sí. Este contrato nuevo nos da un ingreso 10 veces más que ese. Pero más importante que eso, usted tiene un problema, que es, yo tengo una inversión de 10.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, pero vamos a poner 10.000 para poner una cifra, Sí. que genera 7.000 empleos fijos de promedio de 1.700 dólares mensuales. Y 100 millones de dólares al seguro social todos los meses. Y además de eso, es tiene más de 2.000 personas suplidores que también generan miles de empleos. Entonces hay algunos que dicen, bueno, esa mina hay que cerrarla. ¿Usted se imagina un escenario de cerrar la mina, de lo que eso significa en la economía? ¿A qué está loco para pensar y decir eso? Digo, yo voy a cometer una infidencia de por qué esa mina está andando. Y se lo voy a decir. Y yo creo en lo que digo. Cuando hubo un momento en que el contrato creo que se llamaba First Quantum en aquel tiempo, una vez pasó en la corte una ley, creo que fue el magistrado Benavides, y de repente dejaban por sentado el mercado. Entonces vinieron los abogados, vinieron la gente de la minera y me dijeron que bueno, pues que sentía mucho, que se tenía que ir de Panamá, que no iba a haber más minería en Panamá. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Entonces me explicaron. Entonces, siguiendo los procedimientos y las cosas, vi que no se había publicado en la Gaceta Pública, en la Gaceta Oficial. Y yo pedí pues que me trajeran el contrato, que yo lo quería ver antes de que lo publicaran. Y todavía lo estoy viendo. Por eso que está la corte, y por eso es que el contrato de la minera la minera pudo seguir, y por eso la Corte Suprema de Justicia hace como 2 años pasó una ley que no se necesita publicar en la Gaceta Oficial. Yo no hice nada indebido, yo lo pedí para verlo, para ojearlo, para analizarlo, porque verdaderamente yo pensaba pues que había algunas cosas que se podían malinterpretar, ¿no? El otro problema que le planteo es el agua. ¿Qué entiende usted de esto, don Harley Mitchell? Buenos días. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor, don Harley. Abogado Sí, Harley Mitchell. por supuesto. Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven y a todos los que comparten panel conmigo. Es imposible saber exactamente qué quería decir el entrevistado. Valoraré jurídicamente lo que comprendo de la entrevista, la cual adelantó que en todo momento estos planteamientos son jurídicamente imposibles. Al primer momento, cuando el entrevistado habla de una infidencia, aparentemente la entrevista iba por otro lado, pero él habla de una infidencia de que al momento, entiendo, del fallo de 2017, cuando este se presenta, recordemos que este fallo era en contra de la constitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que contenía contrato ley de minera de Petaquilla S.A. con el Estado panameño. Dentro de la lista de beneficiarios de esta empresa estaba Minera Panamá, comprada por First Quantum en aquel momento. Así que no sería incorrecto decir que era de First Quantum
en aquellos momentos, según lo que se comprende de la entrevista. Pero el hecho de que esta constitucionalidad o esta demanda de inconstitucionalidad o petición de nulidad haya sido contra un acto de la Asamblea Nacional, esto no hace parte a todas las personas que sean accionistas o interesadas o expresidentes. La Corte ya, sin embargo, nos parece jurídicamente imposible de que si una persona que no es parte en el proceso pide el documento como en comprendo de la entrevista para verlo y por alguna razón eso retrasa el proceso, esto nos parece extremadamente difícil, nos parece más bien una falta de comprensión de lo que son los procedimientos jurídicos, porque si un servidor público del órgano judicial retrasa la publicación en Gaceta de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esto puede ser un delito, porque la mora injustificada es un delito, a la vez que una falta administrativa y disciplinaria. ¿Por qué? Porque no es correcto, como dijo el entrevistado, que hubo una ley o algo por el estilo que obligó a que los fallos se publicaran en Gaceta Oficial. Esto lo dice la Constitución Política, en el artículo 206, numeral 3. Así que siempre los fallos, por lo menos en esta generación, se han publicado en Gaceta Oficial. Es impensable de que porque un tercero quiso ver el expediente, entonces esto retrasó el proceso. Y yo quisiera rescatar algo aquí, Álvaro, porque estas declaraciones que da un empresario, porque en este momento es expresidente y empresario, eh, tienen una gran responsabilidad, porque estamos hablando de quizá la figura política más importante en lo que va del siglo en nuestro país. Y la asesoría jurídica para todo empresario, para todo presidente o incluso expresidente es fundamental, porque lo que él dice se convierte, como esta misma entrevista de testigos, en algo que puede ser ejemplo para los demás. Y necesitamos que estos líderes del país estén muy bien asesorados jurídicamente, porque eh, cualquiera pudiera interpretar de que de esta declaración, de que un procedimiento con consecuencias ambientales, por supuesto, pero también judicial. Y lo dice en una entrevista de una manera sin ningún tipo, como decimos en Panamá, de pepita en la lengua. Así que esta no valoración de los procedimientos de la Corte Suprema de Justicia, que incluso tienen categoría constitucional y que son derechos y que pueden afectar a otros derechos, como por ejemplo el derecho ambiental, estas declaraciones deberían tener más seriedad, pero yo responsabilizaría un poco más a las asesorías jurídicas de estos líderes que tienen que valorar de una manera más profunda lo que es el derecho y lo que es la Constitución. Y además de esta entrevista, el ejemplo más reciente que tenemos es precisamente el fallo del 27 de noviembre del año pasado, donde precisamente hablando de estos tipos de contratos, de este estilo de contratos, las violaciones de la Constitución fueron múltiples. Así que si tendría alguna moraleja que sacar de esta entrevista, es que los líderes nacionales tienen que dar más valoración a la Constitución y a los procedimientos jurídicos y sus asesorías jurídicas, insistir en que no se puede estar hablando o haciendo alarde de algo que apenas se comprende, me refiero a la Constitución. ¿Qué entiende Ana Matilde Gómez de esta entrevista? Sí, bueno, buenos días. Saludando a Harley Mitchell y nuevamente reiterando los saludos a los oyentes. Esto de verdad que es como ininteligible, ¿no? O sea, es complicado cuando una persona quiere decir y no dice, porque a la vez hace tal vez conciencia de que lo que va a manifestar es la posible declaración o aceptación de una injerencia indebida en un poder, en otro órgano del Estado mientras detentaba el poder como parte de la estructura de gobierno. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una confesión? Porque coincido con Harley que hasta
posibles delitos podrían quedar en evidencia allí en la medida que, insisto, se está hablando de la posible injerencia indebida para que actuaciones que tenían que derivar de un poder dependieran de la decisión tomada en otro poder del Estado. Y en este caso, tratándose de la Corte Suprema de Justicia, la injerencia indebida del presidente de la República para los efectos jurídicos que debía tener una decisión que pudo postergarse, retardarse por una influencia indebida, lo cual es un delito, por parte de quien en este caso haya dado la orden o haya retenido el documento o haya retrasado la publicación del documento. Así que, bueno, esto es parte de esa desfachatez con la que se habla y esa ligereza con la que en un país donde hay pocas o muy lentas consecuencias de la justicia para cuando se infringe la misma, puede hablar de esa manera. El que piensa que la ley no lo alcanza es el único que puede hablar así. Sí, él reconoce ahí que gracias a lo que él hizo, First Quantum no se fue de Panamá. ¿O estoy equivocado, don Harley Mitchell? Gracias a su intervención, Sí, yo Harley. quisiera intervenir acá porque precisamente, sí, a ver, no me lo han preguntado, pero yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo pienso, dada la entrevista y la opinión de Moody's y algunos otros elementos de que, porque este fallo se da en el 2017, eh, no sé si, ahora estoy dudando si él habrá detentado el poder o no al momento que él observó aquellos temas. Sin embargo, voy a ubicarme, según lo que yo comprendo de la entrevista, en que esto fue cuando el señor ya era expresidente de la República y él pide, según él, el contrato. Recordemos de que los delitos, porque ya grupos ecologistas han presentado demandas con respecto a la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Este retraso injustificado ya de por sí es un delito. Y Harley, si en esta entrevista, mande, Harley, tú tienes toda la razón en el sentido de los tiempos, o sea, ya no era presidente, pero deja entrever una injerencia indebida en la medida que recuerda que en el gobierno de Varela se le da la extensión automática, ¿te acuerdas? Y no se publica. Entonces uno pareciera entender que hubo ahí un contubernio o hubo ahí un acuerdo. en absoluto, en absoluto, pero el tema de lo que yo iba a hablar acá es la participación, por lo menos la participación criminal, como decimos en derecho, que es cuando si el funcionario público se retrasa, pero se retrasa con la ayuda, convierte en cómplice, porque de ninguna manera el señor tendría el poder de retardar nada. Pero si el funcionario se justifica en que especulemos un tercero interesado, se demora con un documento que también desafía hasta el debido proceso, porque no es al momento de ya la sentencia en que le vas a dar el documento o incluso pareciera decirse en la entrevista el borrador de documento para ver qué le parece. Aquí que comete el delito es el funcionario, pero justificado y ayudado por alguien más que en este caso pareciera, según lo que dice la entrevista, ser el mismo entrevistado. Aquí lo que yo diría es que pareciera que estuviéramos en el grado de cómplice secundario, cómplice primario. No sé, no soy juez y esto no es un proceso, pero sí definitivamente coincido con la doctora Ana Matilde de que este es un tema absolutamente irregular, pero también demuestra un desparpajo absoluto en materia de valoración del derecho que no es exclusivo del entrevistado, se da incluso en la actualidad. Y quisiera, no quiero abusar de tu generosidad en el espacio, Álvaro, pero yo creo que coincidirás conmigo en que hay un sector de la población que está observando el fallo del año pasado como si una opinión definitivo e inapelable. Y cuando se habla de que el fallo menciona una cosa y hay esperanzas de que un presidente de la República vaya a cambiar eso que ya se falló, que ya se definió, esto demuestra una falta de verdadero culto, lo estoy diciendo de manera jurídica, por supuesto,
un verdadero culto a lo que es el Estado de Derecho. Nosotros debemos O los que respetar nos el están Estado de ofreciendo Derecho. referéndum, o los que nos están ofreciendo referéndum para consultar lo que ya se resolvió. Sí, O sea, definitivamente. Bueno, gracias. Harley Mitchell. En efecto, la Corte, bueno, sí, muchas gracias. No, ibas a decir algo, la Muchas Corte. gracias a los que... ¿Ibas a decir algo? Es que tiene problemas con el... Sí, nada más finalmente de que la Corte tiene que ser respetada. La Corte ve, sí, la Corte observa caso por caso los procesos que se le presentan. Sin embargo, la lectura del fallo del año pasado demuestra un verdadero reordenamiento de cómo debe ser no solamente la gestión minera, sino la gestión ambiental de nuestro país. Armonizando derechos y colocando, una vez se ven enfrentados, el derecho a la vida, al ambiente y a la seguridad ciudadana por encima de otros derechos y, por supuesto, por encima de prácticas como las que parece señalar la entrevista que nos han demostrado hoy. Esto. Gracias, Harley Mitchell, abogado ambientalista, por